Resuenan de nuevo los tambores de guerra entre el colectivo médico de Navarra, en concreto el que se emplea en el Servicio Navarro de Salud, para el que la última oferta lanzada para tratar de desenquistar una situación laboral que viene denunciándose desde hace mucho tiempo ya no parece haber surtido efecto. La sobrecarga de trabajo y las condiciones retributivas son dos de los asuntos más comprometidos que han llevado al sindicato médico a calificar de inconcreta la última oferta lanzada por Salud y a mantener la huelga que está prevista para el mes próximo, con lo que ello puede suponer para un sistema ya de por sí con problemas, como el de las listas de espera, por ejemplo. Coincidencias aparte, lo cierto es que así se encara este último tramo de la legislatura, donde la acción política trata de rematar 4 años de recorrido con la mirada puesta en el próximo 28 de mayo, donde tendremos elecciones municipales y autonómicas. Es momento de cerrar páginas de un libro para ir escribiendo otro que está por venir y del que todo parece estar abierto. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues eso habrá que determinarlo ya a partir de ese próximo 28 de mayo, cuando se ejercite ese derecho al voto. Así comenzamos este año, este dilema del miércoles. Y lo hacemos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Marta Álvarez, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Feliz año y buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Bienvenida. Saludamos también a Patricia Fanlo, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, Bienvenida. muchas gracias por la invitación y feliz año y urte berrión. Igualmente, claro que sí. Javier Acama, Geroa Gabón, buenas noches. Buenas Feliz noches, año, Gabón. urte berrión. ¿Todo Berrión, bien? Feliz año, Urte Berrión, a todos las televidentes. Muy bien. Y Marisa de Simón, Izquierda Esquerra. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Feliz año, urte berrión. Bienvenida. Igualmente, feliz año y gracias por invitarme una vez más. Un placer. Ya lo sabéis, los cuatro además. Bueno, pues la última propuesta de Salud para tratar de alguna manera de desenquistar esa situación que viene alargándose desde hace ya bastante tiempo, que es la situación laboral, la carga de trabajo, las demandas que está llevando a cabo el sindicato médico en nombre de ese colectivo de médicos que ocupa el sistema Navarro de Salud. Bueno, pues esa situación viene con una propuesta debajo del brazo que ha lanzado a la vuelta de estas Navidades, al comienzo de este año, el Servicio Navarro de Salud al sindicato médico para tratar de resolver esa situación, y en principio las cosas siguen como estaban, si no peor. Vamos a conocer cómo están esas opiniones por parte del sindicato médico tras la última oferta lanzada, como decimos, del Servicio Navarro de Salud. El Gobierno de Navarra da un paso al frente ante la huelga de médicos, cuyo comienzo está previsto para el 13 de febrero. Salud plantea el refuerzo de plantilla en atención primaria, incentivar puestos y medidas para reducir la sobrecarga. La Consejería de Salud está negociando con el sindicato médico de cara a que, pues escuchar cuáles son sus demandas y de cara a atender en la medida de lo posible esas demandas. A esta predisposición se une un aumento de personal. Según ha informado el Gobierno foral, en el primer trimestre de 2023 se incorporarán 44 profesionales de enfermería y 12 psicólogos, a los que se sumarán media docena de fisioterapeutas. Aun con esto, la presidenta remarca: estamos hablando de demandas laborales que podemos entender, que podemos compartir, pero desde luego el Gobierno lo que quiere también es que haya una mejora en la atención a la ciudadanía. Con la mirada puesta en la atención a la ciudadanía, la Consejería se decanta por un máximo de 35 pacientes al día con visitas de 12 minutos, cifras que desde el sindicato médico rechazan. Los acuerdos del 19 ya pactamos que un médico de atención primaria no podía haber más de 30 pacientes en una mañana, y ahora el Departamento de Salud propone que se vean entre 30 y 35, o sea que es un paso atrás. Y en cuanto a la cláusula de exclusividad, los profesionales se muestran tajantes. Solamente Galicia, Asturias y Navarra siguen manteniendo la exclusiva. La exclusiva quiere decir que los médicos no pueden hacer ninguna actividad lucrativa, no solamente abrirse una consulta privada, no pueden ni vender los tomates del huerto. Una propuesta que, según el Gobierno, busca potenciar el atractivo de la comunidad foral en la retención y fidelización de profesionales. Bueno, pues el Gobierno decía esta misma mañana, tras la sesión habitual de cada miércoles, que la voluntad del Ejecutivo es la de tratar de buscar soluciones. Y esta mañana, también a este mediodía, en el informativo de esta casa, de Navarra Televisión, el director general de Salud, Carlos Artundo, decía que el objetivo de Salud no es precisamente el de desconvocar la huelga, sino el de mejorar la atención primaria. Lo decía así. La propuesta que hemos hecho nosotros es fundamentalmente para intentar mejorar
al menos en lo posible, en lo que podemos a estas alturas de la legislatura, la situación que tenemos en Navarra. Y en segundo lugar, para, si es posible, lógicamente, prevenir, evitar, desconvocar la huelga de médicos. Pero lo primero es para conseguir mejoras para el servicio y para los profesionales sanitarios de Navarra, los profesionales médicos en concreto, que estamos hablando, y ese es el objetivo. Bueno, pues las medidas parecen no convencer del todo o en nada al sindicato médico, que en principio mantiene la huelga indefinida. Habrá que ver en qué términos y desde cuándo, si del 13 de febrero o del 1 de febrero. Eso serán unas asambleas que están convocadas para la semana que viene. Y en algunos casos, incluso de esas medidas que se han presentado, han generado cierto malestar, como por ejemplo el de la atención diaria a los pacientes, que se amplía en esa horquilla de 30 a 35, cuando por parte del sindicato se pedía que no más de 30. En cualquier caso, lo dicho, la situación no cambia, señor Álvarez. Bueno, es que escuchar al director general de Salud decir que su objetivo no es evitar la huelga, con todo lo que viene detrás, es un cachondeo, es mentira. O sea, directamente mentira. La voluntad del Ejecutivo no es más que la de evitar la huelga. Y me voy a explicar. Esta legislatura empieza con un conflicto ya con el personal médico, que ya venía de la pasada legislatura, y se les hace una serie de promesas al principio de la legislatura a los médicos. Después viene la pandemia, con todo lo que ha llevado, los piropos, hay que ayudar a los sanitarios, pero de lo que les prometieron, absolutamente nada de nada. Y ahora llegamos al final, y ahora, con los últimos presupuestos ya aprobados, a falta de menos de 6 meses para terminar esta nefasta legislatura en materia sanitaria, ahora que han convocado los médicos la huelga, ahora dicen que la voluntad es arreglar la atención primaria, mejorar las condiciones. Hombre, es que no se lo cree nadie. El problema es ese que tienen, que los médicos, los sanitarios ya no les creen nada, porque les llevan engañando durante 4 años. Y yo voy a poner un ejemplo, con el tema de la exclusividad, o con los refuerzos de atención primaria o en materia retributiva. Nosotros llevamos 4 años en los 4 presupuestos poniendo enmiendas, y en los 4, incluido estos últimos, o sea, hace 4 días, se rechazó el poner la exclusividad a los médicos, y ahora salen diciendo que van a hacer algo para poner la exclusividad. Pues es que no les cree nadie, evidentemente. Bueno, usted es médico, señora Fallo. Bueno, la sobrecarga laboral, las condiciones retributivas son, digamos, los 2 aspectos fundamentales, nucleares de esta vieja demanda, y como recordaba la señora Álvarez, que no es nueva de esta legislatura, ya viene también arrastrándose de la anterior. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, pues opino como portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra y también como médico y, en este caso, bueno, afectada hasta cierto punto, ¿no? Sí. Hay unas demandas laborales, hay unos profesionales sanitarios, que en este caso son los médicos, en los que efectivamente, bueno, pues desde la crisis económica, desde el año 2008, fue un estamento que la sufrió, no ha ido recuperando pues el nivel retributivo desde esa crisis. No ha habido tampoco una mejora en las condiciones laborales desde ese año 2008. No se ha resuelto la tasa de reposición en el funcionariado, en el número de médicos, con lo cual ahora mismo nos encontramos con una escasez de médicos no solo en Navarra, sino a nivel de todo el territorio español, por esa tasa de reposición impuesta a partir de la crisis por los gobiernos de Rajoy, y además unas políticas neoliberales y thatcherianas en cuanto a recortes en los sistemas públicos y sobre todo en el número de estudiantes que han entrado a las facultades, en el número de plazas MIR, y eso, bueno, pues ahora mismo lo estamos sufriendo en todo el territorio español y además también en Navarra. Centrando ese contexto, porque todo hay que contextualizarlo, nos encontramos en que en el año 2018 se convoca una huelga y entra el gobierno de María Chivite, y en 2019 se llega a un acuerdo temporal con el sindicato en el que varios de los puntos a los que se había llegado a acordar se han cumplido. La remuneración a los tutores, que era una de las reivindicaciones, se les ha estado remunerando a los tutores. Ha habido también una remuneración especial en los guardias de los festivos en días especiales. No todo vino a la pandemia y, lógicamente, pues todas aquellas demandas o mejoras que podía haberse avanzado, pues no se ha podido avanzar. Vuelve el sindicato médico a poner esas demandas encima de la mesa. Yo quiero decir, en primer lugar, que la voluntad de este gobierno es
siempre y en todo momento en llegar a un acuerdo, porque son trabajadores, y no lo tenemos que olvidar, son trabajadores del sistema sanitario que han sufrido también una pandemia y que, bueno, pues que hay que intentar llegar, como sea, a un acuerdo. La voluntad de este gobierno es llegar a un acuerdo. Me consta, y además es así porque yo me he reunido con el sindicato médico, se ha reunido también en varias ocasiones la presidenta del gobierno, y no nos vamos a levantar de la mesa sin salir a un acuerdo en el que todos seamos los beneficiados y desde luego los más beneficiados de todos deben ser los ciudadanos, porque si los profesionales sanitarios, en este caso el estamento médico, no trabaja a gusto, no trabaja en buenas condiciones, eso también acaba afectando a la calidad de la asistencia en la ciudadanía, y eso es lo que desde luego nosotros entendemos desde el Partido Socialista. Señora Aracama, ¿ha habido algo de fracaso en estas políticas, en una cuestión que se venía de alguna manera arrastrando desde la legislatura anterior, o no? Yo diría desde hace muchos años, si no décadas. Hay escasez de médicos. Hay escasez de médicos porque desde hace décadas se decidió que salieran menos plazas MIR de las necesarias. Hay escasez de médicos, también de otras plazas, pero ahora estamos centrándonos en este sector en concreto, porque la tasa de reposición estuvo anulada, fue nula durante muchos años, sobre todo a raíz de la entrada de Mariano Rajoy en el gobierno del Estado, y fue una tasa también bajísima posteriormente, ¿no? Ahora estamos en una situación mejor, pero cuesta muchos años retomar y darle la vuelta a esto. Ha habido recortes y privatizaciones por parte de la derecha, nos podemos acordar de Mediterránea de Catering en la legislatura de Yolanda Barcina, ¿no? La última legislatura de UPN. Y es curioso porque ante estas situaciones y otras, este sindicato no ha planteado ninguna huelga. La única huelga que se planteó en este área en Navarra fue a finales de la anterior legislatura, ¿sí?, cuando la lista de espera en Navarra era de 36.000 personas. No se planteó una huelga cuando la lista de espera era de 60.000 personas en tiempos de UPN. Al final de la legislatura pasada dejamos esa lista de espera en 36.000 personas y entonces nos plantearon una huelga. Ahora mismo se plantea una huelga, se hacen una serie de solicitudes, unas compartimos, otras no tanto. 500 euros al mes lineales, por ejemplo, no lo compartimos, evidentemente, pero no se hizo una huelga en la época de los recortes, cuando se congelaron los salarios. ¿Pero usted tiene alguna lectura por parte de ustedes acerca del sindicato médico? Estos son hechos concretos y yo creo que es más sencillo para determinadas instituciones, para determinadas asociaciones o sindicatos, convocar huelgas cuando no gobierna la derecha, evidentemente sí, por lo que sea. Ellas verán. Dicho lo cual, evidentemente hay que mejorar las condiciones no solo de los médicos y las médicas. Hoy mismo ha salido un sindicato de enfermería diciendo que no quiere que esta negociación con una huelga en ciernes sea a costa de otros sectores, y compartimos eso también. Creo que tenemos que tener una visión global de mejorar las condiciones de todos los profesionales del sector. Evidentemente, donde más nos aprieta el zapato es en el sector de los médicos y las médicas, porque como he dicho antes, llevamos décadas de unas malas políticas públicas en relación a la sustitución. Ahora se está jubilando bastante más gente de la que ha entrado, y repito, en Navarra y en el resto de España, diría, los últimos años sí que se está mejorando, hay más plazas MIR, etcétera, pero sabemos que cuesta unos años que esas plazas luego lleguen efectivamente a atender al público, con lo cual, bueno, llevamos muchos años de mala gestión, y reivindico tranquilamente la gestión que se hizo la anterior legislatura, donde, por ejemplo, ya he dicho, llegamos con más de 50.000 personas en listas de espera y salimos con 36.000, ¿no? A partir de ahí, si queréis, en la segunda parte entramos más en reivindicaciones. Como he dicho, hay unas cuantas, desde luego, que comparto, pero nuestra postura es, lo dijimos antes de Navidades, con estos más de 100 millones, ¿no?, de euros que se sacan de la actualización del quinquenio, del convenio económico, creemos que con una postura muy fuerte para reducir las listas de espera y para potenciar la atención primaria, sabiendo que a corto plazo también tenemos nuestros límites por escasez de médicos y demás. Parece un desafío importante y complicado, que desde luego en esta legislatura ya no veremos. Señora de Simón. Bueno, en fin, a mí las reivindicaciones corporativistas no me resultan simpáticas ni atractivas nunca, y esta tampoco.
sin menospreciar algunas de las reivindicaciones del sector médico, porque efectivamente la atención primaria necesita un meneo fundamental, pero no solamente en la dotación de recursos, sino tiene que ver también con la escasez de médicos y el por qué hay escasez de médicos, pues tiene que ver también con las necesidades de mejorar la eficiencia, la eficacia de los equipos en la atención primaria. Pero independientemente de esto, o sea, todos los trabajadores y todas las trabajadoras de salud lo han pasado fatal, han tenido que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Yo no sé por qué el sector médico tiene que tener un tratamiento específico, que por cierto, ya tiene un tratamiento específico, porque no tienen las mismas condiciones ni de horario, ni de exclusividad, ni de trabajo, ni de guardias que el resto de los trabajadores y trabajadoras sanitarias. Eso por un lado. Y además, los maestros, los profesores de secundaria, los trabajadores sociales. O sea, yo creo que de una vez por todas hay que abordar una reforma del estatuto de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la administración pública, analizar los puestos de trabajo, hacer las reformas pertinentes para que los salarios estén adecuados. Y termino. Respecto a la dedicación plena o la dedicación exclusiva, pues este es un debate que no vale con decir dedicación exclusiva o plena, sí, o qué tipo de dedicación. Cualesquiera de las dedicaciones laborales para el personal al servicio de las administraciones públicas tiene que tener también unas contrapartidas. Tienes unos derechos, pero tienes que tener también unas obligaciones. Por lo tanto, a mí esto me parece, pues en fin, un poco de oportunismo por parte, y lo digo así, o sea, ya sé que me voy a enemistar con el sindicato médico, pero me parece un oportunismo mucho más en unos momentos en que la gente lo está pasando fatal. Lo está pasando fatal, no es el momento y nos toca, a mí particularmente y a todas las personas que nos podemos permitir mantener pues un estatus de vida, unas condiciones de vida como las que hemos tenido hasta ahora, no con el mismo salario, pues no sé por qué salen con esta hora. Y por cierto, esa crisis de 2008 afectaba a todo el funcionariado, que le pregunten al profesorado de primaria o de educación secundaria, que nos pregunten, a ver, que nos pregunten. Corporativismo o no, lo cierto es que las huelgas, las reivindicaciones surgen de los colectivos, y en este caso es un colectivo médico el que en su pleno derecho la lleva a cabo. Está abierto el debate, señor Álvarez, le voy a tomar muchas notas. Me ha dado bastante vergüenza, la verdad, las intervenciones. O sea, acusar de huelga política cuando se ha incumplido un compromiso que se tenía a principio de legislatura de forma constante con el personal médico, me parece tremendo, tremendo. Bien, con el tema de las retribuciones, yo voy a aclarar una cosa. Bueno, a la señora Fanlo, que es inasequible al desaliento del Partido Socialista con lo de los recortes de Rajoy, que fue Zapatero el que bajó los salarios a los funcionarios. Es que, jolín, de verdad, lo tengo que repetir cada vez, fue Zapatero y está acreditado. Bien, ese recorte en Navarra no se hizo lineal. O sea, se decidió bajar más el sueldo a los médicos, a los niveles A. Tiene usted a la señora de Simón de su parte en este a los niveles A, después argumento. Un poco menos a los niveles B y menos. Y después la recuperación de retribuciones no se ha hecho de la misma manera, se ha ido haciendo de forma lineal. Por lo tanto, los médicos perdieron una capacidad retributiva enorme en aquel momento con los recortes de Zapatero y resulta que ahora ellos no han visto recuperado, pero vuelvo a insistir, es que les han engañado toda la legislatura engañándoles. Y entonces, es que es lo normal, o sea, es que es lo normal. A mí me parece tremendo, señora Nakama, que después de 8 años en el gobierno, 8 años, habiendo contado con el presupuesto mayor de la historia, que ustedes presumen, 8 años gobernando, y andan buscando que se hace décadas, que no, que son ustedes los que tenían en 8 años la responsabilidad. Las plazas MIR Mira, no las las plazas decide MIR Navarra, es un problema, Marta. pero el problema principal es que la sanidad está hecha una porquería y lo sabe todo Navarra. A cualquier persona que le preguntes sabe que la sanidad está destrozada, que no tiene manera de ir al médico, que no tiene manera de ir al especialista, o sea, es que es un desastre. Y entonces los médicos están hartos de que se les engañe, de que no se les pongan los medios, de que no se les mejoren las retribuciones. Y cualquiera que lo esté viendo en su casa sabe que esto es así. Entonces, creo que sería mucho más honesto reconocer que en esto no han estado a la altura o que no han sabido. Pero, hombre, echar balones fuera, que hace décadas, pues ¿cuántos años necesitan ustedes?
Décadas necesitan ustedes. Sí, adelante. Por alusiones, yo lo que he dicho es que llevamos décadas con malas políticas públicas de esto. Ya, Y a las que cuesta mucho Las peores, las de los darles la últimos vuelta. 8 Y le años. dimos las vueltas, Las y le peores, dimos las la de los vuelta, últimos 8 años. déjame hablar. Y le dimos la vuelta de manera muy efectiva a la anterior legislatura. Y he citado un dato concreto. Más de 50.000 personas en lista de espera en Eso es 2015. mentira. Ese dato En es falso y lo 2015, sabéis. ese dato es cierto. La mayor lista de espera de la historia ha sido en esta legislatura. 36.000 personas cuando dejamos el gobierno, porque se hicieron las cosas bien, una reducción de más del 30%, porque se hicieron las cosas bien. Porque se quitaron. Evidentemente hay mucho que mejorar, no vamos a, en ningún momento vamos a pecar de autocomplacencia ni vamos a decir que las cosas están bien, al revés. Hizo la señora Barcos, la portavoz de Geroa, y una rueda de prensa a final del año 2022 en la que decía: parte del dinero que vamos a rescatar como consecuencia del convenio económico, destínese a la atención primaria y a la reducción de las listas de espera, porque somos conscientes de que las cosas están mal. Pero claro, no venga con estas manipulaciones de 3 al cuarto, hablando de vergüenza. Hombre, yo creo que a usted le debería dar vergüenza los recortes que hicieron en su momento, apoyar la eliminación de la tasa de reposición, como hicieron cuando gobernaba su socio Mariano Rajoy, las privatizaciones, la tortilla mediterránea de catering daba bastante vergüencita, yo supongo que le daría. Mucha más no podría ir al En médico. cualquier caso, sí que compartimos, desde luego, un objetivo claro, que es de mejora de la atención sanitaria de toda la población navarra, de toda, sin desequilibrios. Hay desequilibrios, sobre todo, y hablamos de falta de médicos, pero no solo en lo rural es donde más dificultades hay para que acudan especialistas de todo tipo, pero en concreto de médicos. No se está incentivando en el ámbito rural, lo digo por seguir avanzando un poco en los ángulos de este problema, que son muchos, pero por ejemplo, las atenciones rurales, no se está incentivando lo suficiente para que los médicos, las médicas puedan acudir Por eso es por lo que lo cito. Hay otros ámbitos, porque por ejemplo, en educación, donde se intenta incentivar a través de puestos de difícil provisión, donde te aseguran un mínimo de durante 3 años una plaza. Bueno, cito porque son problemáticas ciertas y están llegando semana tras semana, ¿no? Quejas de distintos puntos de Navarra. También en lo sectorial, y citaba antes en concreto a otro sindicato, en este caso al sindicato SATSE, que decía que no sea a costa de mejorar las condiciones de otros trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario. El de la enfermería también tiene. Por eso hablo de la mirada global. Señor Faldo. Ahora mismo, señora Simón, por alusiones, sí, le quería dar. No, tranquilo. Quería recordarle a la señora Álvarez que ustedes votaron, UPN junto al PP, el copago sanitario que se impuso en el año 2012 el señor Rajoy y la señora Mato, pero luego ustedes en Madrid echaron a jubilados del sistema sanitario y les forzaron a pagar, lo mismo que a los inmigrantes, recortaron los sueldos de los médicos efectivamente y no los han recuperado porque ustedes dejaron el gobierno en el año 2015 y no recuperaron, privatizaron las cocinas. Quiero decir que ustedes han demostrado cómo gestionan los servicios sanitarios públicos. Desde luego. Con políticas neoliberales y de privatización. Sí. Y de privatización. Y de calidad. En el año 2009 ya había un informe del Ministerio en el que alertaba que a los 10 próximos años habría una falta de médicos. ¿Me quiere decir qué hizo el señor Rajoy y qué hicieron ustedes? Nada. Y de esos polvos, estos lodos. Desde el Partido Socialista también estamos pensando que efectivamente hay unas demandas de reivindicaciones en cuanto a las retribuciones, pero también pensamos que la mejora de las condiciones laborales no solo tiene que venir por aumento de retribuciones. Y retribuir efectivamente en zonas rurales de difícil cobertura. Nosotros pensamos que la retribución sí que debe ir, el aumento de esa retribución, más que de una forma lineal, como comentaba mi compañero el señor Aracama, debería ir de una forma, o bien en forma de objetivos, o bien de forma de esas retribuciones mayores en aquellas zonas de difícil cobertura, que son sobre todo determinadas zonas rurales. Y también pensamos que esas mejoras de las condiciones laborales no solo vienen por aumento de retribución. La flexibilización de horarios y la conciliación pensamos que también es importante a la hora de la mejora de las condiciones laborales. Hay que hacer atractiva un puesto de trabajo, un desempeño profesional donde a priori, pues por una cuestión puramente geográfica, pues puede no serlo tanto. Señora Simón, le voy a dar la palabra porque está pacientemente
escuchando, pero permítame, por si problema. que les dé la réplica a la señora Álvarez a lo que acaba de escuchar, si es que tiene que darla. Bueno, sí, falsedad tras falsedad. Primero, el copago sanitario, y ella lo sabe además perfectamente, por eso es peor que lo diga, no se ha aplicado nunca en Navarra. Es falso, falso y falso. Jamás se ha pagado un euro por la atención sanitaria en Navarra. Eso lo primero. Y lo segundo, vuelvo a repetir, 8 años en el gobierno, ustedes 4, 8 años en el gobierno y no han hecho nada para revertir la situación. La situación cada día está peor. Sinceramente, no me hace falta esforzarme mucho, porque cualquiera que nos ve lo sabe. Todo el mundo es el clamor en la calle, es un clamor. Sí, yo como no estoy en campaña electoral, pues voy a volver al tema que nos traía. Pero luego vamos a ir a la campaña. Sí, pero bueno, que nos traía hoy aquí. Y yo desde luego estoy de acuerdo con el sindicato médico en la necesidad de reforzar la atención primaria en salud. Estoy de acuerdo en las reivindicaciones que hace respecto a ampliar el tiempo de atención a cada paciente. Y vamos, yo no es que no comparta todas las reivindicaciones, algunas no, pero en todo caso yo creo que sí que el sistema navarro de salud y los profesionales pues bueno, necesitan también darle una vuelta, bueno no, ellos necesitan otro tratamiento y hace falta darle una vuelta, ¿no?, a toda esta cuestión, y no solo desde el punto de vista retributivo, que también, pero como decía antes, no solamente a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a los celadores, y yo quiero recordar a los maestros, a los trabajadores sociales, y yo quiero recordar que en Navarra las retribuciones, bueno, tienen un sistema para calcular que tiene que ver con los niveles A, B, C y D, y como los aumentos son proporcionales, pues al final, claro, las distancias entre unos niveles y otros son cada vez mayores, y esta es una cuestión que hay que abordar, y claro que pasó eso aquella vez. Claro que pasó aquella vez y lo que se hizo es mejorar las condiciones de quien ganaba menos, pero es que yo lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Ya. Lo volvería a hacer, pero, Marta. Pero los médicos pero es que estudian 6 años. lo volvería a hacer. No, es que se forman muchísimo más. Y por Lo volvería a hacer claro, yo, pero es que los tiene médicos que y cualesquiera igual. otros. Y No puede cualesquiera, ser. yo lo que quiero es que las diferencias salariales no sean tan grandes y se correspondan a la responsabilidad que tiene cada uno. Exacto, porque efectivamente la responsabilidad requiere un reconocimiento, por cierto, y no solamente económico. Y luego hay otra cuestión que yo no, y ya termino, sí, que no se puede ver, que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver con esa temporalidad tan escandalosa y que tiene también que ver con la provisión de puestos de trabajo que son de especial dificultad, y es una cuestión que hay que abordar desde ya, y eso es una buena medida, lo de los 3 años, pero eso solamente es para interinos o interinas, y luego hay que valorar también por qué se quedan puestos vacantes, y termino porque esto da para mucho, por qué se quedan puestos vacantes de médicos y médicas que han sacado la plaza en Navarra y de repente no la ocupan y aquella se queda ahí vacía. ¿Por qué? ¿Por qué un profesor o una profesora no puede tener la misma plaza en 2 comunidades distintas, y un profesional médico o una profesional médico también? O sea, que esto es un tema muy complicado, con muchas aristas, y yo creo que se tiene que tratar precisamente eso con muchísimo rigor. Y lo seguiremos tratando, pero nos quedamos sin tiempo, porque queremos abordar también a la vuelta de la publicidad el siguiente asunto. En cualquier caso, este último apunte nos parece también un ángulo muy interesante, si es Navarra o no una comunidad atractiva para el desempeño de la medicina. Señora Fanlo, le pido a usted. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos encarando ya esta recta final de la legislatura y echando una mirada un poquito más allá al mes de mayo. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles, comenzando el año, encarando el final de legislatura y afrontando de alguna manera también lo que está por venir, nada menos que 2 elecciones, unas municipales y autonómicas en mayo y las generales en noviembre. Decía el Gobierno hoy que la economía, Gobierno de Navarra, que la economía va a marcar el final de legislatura, lo decía así el Masáiz. Por delante tenemos 4 meses de un importante trabajo para seguir apuntalando los proyectos que ya estaban en marcha y acometer sin duda los nuevos retos, los nuevos proyectos que aparecen antes de acabar la presente legislatura. En ese sentido, saben que la economía
viene marcando, y así parece que va a seguir sucediendo el día a día, hacen que el trabajo del Gobierno sea intenso para poder seguir acompañando a los sectores más afectados por la situación económica. Bueno, pues se van cerrando poco a poco estos 4 años de legislatura y se abren otros 4 más que nos quedarán tras las elecciones del 28 de mayo. El pasado lunes, tras la mesa de Junta de Portavoces, los grupos políticos ya avanzaban posiciones. Con la vista puesta en las elecciones de mayo, el Parlamento engrasa la maquinaria en la recta final de la legislatura. Navarra Suma hace balance del gobierno de Chivite. Consideramos muy mala para Navarra y para los navarros porque lo que ha hecho es consolidar las políticas de Bildu. Los socialistas se defienden de las críticas de los regionalistas. En la calle sentimos el apoyo y el calor de la gente hacia las políticas y hacia el liderazgo de María Chivite. La coalición regionalista critica la gestión del Ejecutivo Foral y el PSN defiende el trabajo realizado. Que está dejando a Navarra con la sanidad destrozada, con una huelga de médicos en ciernes y con las mayores listas de espera de la historia. Un momento también ilusionante para poder explicar a la ciudadanía navarra todo lo que hemos ido realizando durante estos duros 4 años. Su socio prioritario, Geroa Bai, con el horizonte en las elecciones, ahora pone el foco en la situación de la sanidad pública. Para acometer cuestiones como la situación de la atención primaria o la situación de las listas de espera a través de un refuerzo económico. EH Bildu asegura que continuarán realizando el control del cumplimiento del acuerdo presupuestario. Meses que habrá que seguir profundizando en algunos temas. Vamos a recordar que va a ser en este trimestre cuando se va a materializar la transferencia, el traspaso de competencias en materia de tráfico y seguridad vial, que vamos a estar encima. Podemos saca pecho de sus propuestas presentadas. Vamos a hacer un seguimiento de las propuestas que nos quedan. Izquierda Esquerra solicita al Gobierno foral realizar una reforma fiscal. Y además corregir esa injusticia fiscal que está sufriendo la clase trabajadora. Un año donde los tintes electorales ya se dejan ver a falta de 5 meses para los comicios autonómicos y municipales. Bueno, pues, por lo tanto, fin de legislatura o comienzo, preparativos ya de las elecciones, señora Álvarez. Pues fin de legislatura, claro, fin de está legislatura. terminando. Esta está terminando afortunadamente para los navarros. Yo no sé con qué calle habla el portavoz del Partido Socialista, porque la verdad, pues no sé con qué calle habla, desde luego. Yo creo que no habla ni con los policías forales, ni con los médicos, ni con los autónomos, ni con los transportistas, ni con las cuidadoras de residencia, que también empiezan huelga, deben ser todas huelgas políticas, que dice mi compañero Javier Acama. Nosotros, desde luego, bueno, el balance que hacemos es muy negativo. Lo que más nos preocupa, muchas veces nosotros siempre hablamos del pacto con Bildu, que aparte del engaño a los navarros, realmente lo que creemos que está en la base de todo esto. Nos preocupa enormemente cómo Navarra ha ido perdiendo posiciones, digan lo que digan. Ellos hablan de recortes, hacen un discurso en los recortes, pero yo tengo datos objetivos, que ya los voy a ir sacando a lo largo del debate, tengo datos objetivos que demuestran que incluso en la peor época con los recortes teníamos mejores indicadores que ahora en sanidad, en pobreza, en dependencia, en vivienda, y ya no digo en fiscalidad, porque es que somos los españoles que más impuestos pagamos de España. Entonces, creemos que urge darle la vuelta a esto, hay que darle la vuelta porque llevamos 8 años siguiendo unas mismas políticas que nos están llevando a donde nos están llevando. O sea, yo luego enseñaré, pero este es un gráfico muy claro, ¿no?, de dónde estaba Navarra, que Navarra es la línea roja, a partir del año 2015, y dónde está Navarra ahora, y la media de España. Yo creo que se ve bien claro, pues esto pasa en montones y montones de cosas, y estamos viviendo de rentas y las rentas se terminan. Ahora les voy a dar la palabra, permítanme, porque acaba de mentar a Bildu, a EH Bildu. Hoy no puede estar en la mesa la coalición Abertzale por una cuestión de turnos que se establece y que está ya acordada con todos los grupos políticos del Parlamento. Hoy tocaba estar con Izquierda Esquerra. En cualquier caso, quiero que escuchen, ayer intervenía en esta casa, era entrevistado el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, en el programa Cara a Cara, y abordaba estas cuestiones, el fin de legislatura y el comienzo de la siguiente tras las elecciones del 28 de mayo. Quiero que escuchen un poco algunas de las reflexiones que hizo y seguimos abordando el debate. Javier Esparza hace balance de la gestión del Gobierno de Navarra durante estos casi 4 años. Yo veo perdida a María Chivite y veo perdida, desgraciadamente, esta legislatura. Ella al final ha estado al albur de lo que le ha dictado Pedro Sánchez, al albur de lo que le dice EH Bildu. Por tercera vez consecutiva y en solitario, el presidente de UPN encara unas elecciones forales en mayo, que asegura estarán condicionadas por los comicios generales de final de año. A Pedro Sánchez no le va bien permitir un gobierno con Bildu en Navarra.
¿Por qué no le va bien? Porque le penaliza electoralmente. Con este escenario, Javier Esparza se ve presidiendo el Palacio de Navarra. ¿Cree que Pedro Sánchez y Santos Cerdán impedirán ese acuerdo en Navarra? Porque no les interesa para las elecciones generales. Sí. ¿Y entonces usted será presidente? Sí. Afirma que el PSOE desde Madrid impedirá a Chivite cumplir su deseo. Si le tiene que poner una alfombra roja en Palacio a Arnaldo Otegi para que suba por las escaleras hasta el Salón del Trono, lo hará. Ante este contexto, Esparza realiza su lectura en clave plebiscitaria. Únicamente va a haber dos opciones, y eso es lo que van a votar los navarros. O un gobierno del Partido Socialista y de María Chivite con Bildu, o un gobierno de UPN con Javier Esparza de presidente. No hay más. El presidente de UPN marca ya sus líneas rojas. Pero yo nunca seré presidente de la mano de Arnaldo Otegi. Sobre la ruptura con el PP, critica a los populares de traicionarles en el mes de febrero, con Sayas y Adanero como principales fichas en el tablero. Montó un complot para intentar pues que no saliera adelante la reforma laboral que se planteaba en ese momento. Ellos toman la decisión porque el PP les pone agua en la piscina. Carlos y Sergio son dos profesionales de la política. En clave municipal aspira a que la formación regionalista consiga mayoría absoluta en Pamplona y Tudela, a pesar de que los votos del centro-derecha puedan disgregarse sin la unión de Navarra Suma. Bueno, pues nos ha parecido interesante poder traer también a esta mesa algunas de las reflexiones que lanzaba ayer en esta casa el presidente regionalista Javier Esparza. Señora Fanlo, ¿cómo ve todo esto? Bueno, pues los socialistas acabaremos la legislatura pues como la empezamos, ¿no? Con diálogo, con consenso, con negociación y también con mucha ilusión. Desde luego los socialistas apostamos por un gobierno progresista y nos avalan los 4 presupuestos que hemos aprobado con ese diálogo y ese consenso. Nos avala la gestión de una pandemia sin igual en los últimos 100 años y además una crisis ahora mismo económica por la guerra de Ucrania, en el que nuestra política, nuestra bandera ha sido siempre el escudo social, las medidas de apoyo a los más vulnerables y además hemos conseguido que hubiera una mayor convivencia entre las navarras y los navarros, que también es otro de los, de los principales estandartes del Partido Socialista, la convivencia. Señora Argama, ¿cómo ve todo esto? Son muchas las cuestiones a recoger, bueno, sin duda. Tener más de un turno para poder exponerlas. Sí. Es triste leer al portavoz del principal grupo político navarro en el Parlamento, del que más apoyos recibió en 2019, es triste que su esperanza sea que desde Madrid se imponga una decisión que poco tenga que ver con lo que voten los y las navarras. Es realmente triste. Y es triste también verle que en cada intervención ejerce de coportavoz de Bildu. Es quien más está constantemente haciendo publicidad a EH Bildu. Y eso da muestra del escaso nivel de sus propuestas. Yo creo que se ha pegado 8 años, no 4, porque en la anterior legislatura también estaba todo el día. Entonces el vicepresidente era el señor Araiz, estaba todo el día diciéndole a Uxue Barkos que ya no mandaba, igual que hace con Chivite ahora, pues hacía lo mismo con Uxue en la anterior legislatura. Bien, ese es el nivel y ese es el nivel de las propuestas. En cualquier caso, creo que es una legislatura positiva en rasgos generales, desde luego. Se ha consolidado muchos de las orientaciones políticas que se empezaron a dar en 2015 en materias bien importantes, en materia de cambio climático, en materia de transición energética. Tenemos quejas que se han hecho públicas últimamente. Por ejemplo, si hablamos de la Agencia de Transición Energética, tenemos roces con el Partido Socialista en determinados aspectos donde creemos que tendríamos que ir más allá. Pero en líneas generales yo creo que sí que se ha profundizado en una línea que ya se inició en 2015 y desde ese punto de vista la juzgamos positiva. Nuestra esperanza, desde luego, nos renunciamos a liderar el próximo gobierno de Navarra y con esa ambición vamos a salir a presentar nuestro proyecto ante la sociedad. Creo que es conocido, lideramos entre 2015 y 2019 el gobierno de Navarra, estamos liderando determinados departamentos también ahora del gobierno de Navarra y yo creo que la ciudadanía sabe qué tipo de política puede esperar de Geroa, y con la ambición, en la siguiente legislatura desde luego, de llevar este cambio a los ayuntamientos. Yo creo que hay ayuntamientos como Pamplona, Egués, Burlada Barañén, donde el sentir social y político es progresista y cierta tibieza, temor, no sé cómo calificarlo, en 2019 del Partido Socialista hizo que siguiera Navarra Suma. Ahí tenemos que seguir ahondando en el cambio. Señora Simón, enseguida vamos con la señora Álvarez, que también va tomando mucha nota. Sí, bueno, yo no es que creas que es así, la legislatura está en vigor
y quedan muchísimas cosas por hacer. Es que no la hemos terminado, Cosas, y hay cosas que se pueden hacer. O sea, seguimos en un contexto de crisis que está afectando a sectores muy determinados también de la sociedad navarra. Ahí está la pobreza y muchísimas necesidades. Tenemos las listas de espera en salud, tenemos el refuerzo de la atención primaria, el transporte sanitario, que había un compromiso del Gobierno de reversión a lo público, la disminución de ratios en educación infantil, primaria, secundaria, los presupuestos generales para el 2023 que hay que empezar a desarrollar y exigir que se desarrollen, y como no, y tenemos un problema de ingresos a futuro, tenemos un problema de los ingresos a futuro porque ahí está la ley de estabilidad presupuestaria, que todo indica que va a volver a entrar en vigor. Están el Banco Central Europeo y las instituciones financieras europeas ya avisando y advirtiendo que va a haber una subida de interés a los préstamos de esos fondos que nos llegan de Europa, y en poquito nos vamos a quedar sin fondos europeos, con la ley de estabilidad presupuestaria ahí, con la deuda. Por lo tanto, yo creo que hay mucha tarea, sobre todo para pensar y para hacer en estos meses. Respecto a las elecciones, sí que es lo que espero. Yo lo que sí que puedo decir, y además así lo siento, yo deseo un Parlamento en el que la izquierda alternativa no nacionalista siga presente, esa izquierda alternativa que ha estado los últimos 12 años en el Parlamento de Navarra con la capacidad y llegando a acuerdos con otros para evitar gobiernos de Navarra Suma, y esa izquierda alternativa que es capaz de mantenerse fuera de los gobiernos para mantener sus posiciones políticas y tener esa capacidad que estoy teniendo yo, aunque esté sola, en toda esta legislatura. Una izquierda en la que ya no estará usted, entiendo. Yo estaré ideológicamente, seguiré estando en esa izquierda, ejerciendo no voy a estar. Bueno, a saber. Bueno, la política nunca va a dejar de sorprendernos, eso es verdad, eso es cierto. Señor Álvarez. Bueno, pues a ver, al respecto, contestando un poco a algunas de las cuestiones, vamos a ver, el señor Esparza no es que su esperanza sea Madrid. ¿Vale? El señor Esparza cuenta, perdón, es que yo no sé por qué usted, porque si se van a presentar todos juntos, preséntense todos juntos, pero no es así, no se presentan los 5 partidos juntos, porque si se presentaran juntos podría decirlo, pero esto no es así. No hable usted por los portavoces de los demás grupos, eso para empezar. Aquí la gente se presenta a las elecciones y el partido más votado de largo, a ustedes más que les duplicamos, de largo, es Unión del Pueblo Navarro y va a volver a serlo en las próximas elecciones. Entonces, la esperanza de Javier Esparza es que vote la lista que prefieren los navarros, porque ustedes no se presentan todos juntos. Si se presentaran todos juntos, y aquí la única razón, claro que son legítimos, pero la única razón por la que no gobernó UPN en esta legislatura, bueno, en este caso Navarra Suma, es porque el Partido Socialista no hizo lo que dijo en campaña que iba a hacer, o al revés, o hizo lo que dijo en campaña que no iba a hacer, porque dijo que con Bildu no iba a pactar. Por lo tanto, bueno, pues veremos en esta legislatura qué es lo que dice el Partido Socialista. Yo creo que la gente ya está pues muy escarmentada, ya sabe que aunque diga que Chivite que no los va a meter en el gobierno, pues seguramente los meterá. Pero bueno, veremos qué es lo que dice. Yo insisto, nosotros lo que queremos es gobernar porque queremos darle la vuelta a la Navarra que están dejando estos 8 años. Porque no queremos una Navarra que salga los mapas en rojo, cuando te salen en verde o en amarillo las demás comunidades. No queremos esa Navarra. No queremos una Navarra en la que paguemos muchos más impuestos que los guipuzcoanos, por ejemplo, que Geroa Bai tiene unas fórmulas para aquí y tiene otras fórmulas para Euskadi. Bueno, eso es lo que queremos para Navarra. Vamos a avanzar un poquito en las exposiciones, señora Fano, dicen desde su compañera de mesa Marta Álvarez lo que van a hacer, pero luego dice, veremos lo que hacen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros salimos a ganar, el Partido Socialista sale a ganar y va a tener un buen programa. Tenemos la mejor candidata, que es la señora María Chivite, y un programa pues excepcional. Entonces nosotros salimos a ganar y esa va a ser nuestra meta, y a liderar un gobierno progresista. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista, señora Álvarez. Bueno. Ya. Yo por alusiones que quería, bueno, no nos duplicáis, estaba ahora comprobando, sacamos en 2019 casi 61.000 votos, Navarra Suma, UPN
PP y Ciudadanos 126.000, ¿vale? Yo creo que PP y Ciudadanos más de 6.000 votos acaban. En 2015, la última vez que os presentasteis por separado, saquéis 91.000 votos. Entonces, bueno, no nos duplicáis ni de lejos. Más allá de eso, pero es verdad, lo acabo de decir, es el primer partido de Navarra, y el portavoz del primer partido de Navarra que se atenga al resultado de unas negociaciones en Madrid con Pedro Sánchez para ser presidente de Navarra es muy triste. Más allá de eso, me parece importante, en cuanto a fiscalidad, a ver, a la señora de Simón, me parece importante tener una fiscalidad equilibrada. Siempre llevamos 2 legislaturas reduciendo deuda pública. Pero no, a sus Con lo socios cual, del acuerdo programático... con lo cual, sí, pero la realidad no es que, bueno, pues lleva unos años, tanto ella como su coalición, dibujando un panorama futuro bastante negro. Pero lo cierto es que llevamos bastantes años ya, estas 2 legislaturas, reduciendo deuda pública desde los niveles en los que nos dejó la magnífica gestión de deuda máxima, la magnífica gestión de UPN. Y lo cierto es que, bueno, esa aspiración es la que tenemos, con el actual sistema fiscal más o menos retocado y mejorado, pero desde luego los resultados están siendo positivos en ese sentido. Y comparto también, por lo que decía la señora de Simón, que queda mucho trabajo todavía esta legislatura. Queda en el Parlamento, tenemos un par de modificaciones de leyes, una ley nueva, como es la Ley Foral de Relaciones con la Ciudadanía en el exterior. Hay 32.000 navarros residiendo en el exterior. El Gobierno tiene unos cuantos decretos y de peso, bastantes de ellos por sacar. Yo creo que todavía tenemos mucho trabajo en estos 3 meses. Sí, adelante. Sí, yo 2 cositas. Javi, seguiré dentro del Parlamento, fuera de donde me toque, defendiendo la necesidad de una reforma fiscal para que el impuesto de sociedades se adecue a lo que es justicia fiscal y justicia... Sí, espera que acabe. Espera que acabe. El resultado es que no espera que acabe. Y todas estas cantidades de cosas como los médicos, esas reivindicaciones, para eso hace falta más ingresos en las arcas forales. Y yo no es que presente un futuro negro, es que advierto de lo que viene, y para eso hace falta tener una capacidad de ingresos importantes. Y si para mejorar esos ingresos aplicamos además justicia fiscal para que no sean las clases trabajadoras y las rentas del trabajo las que soporten el peso fundamental de todo lo que es la recaudación, pues mejor iremos. Y otra cuestión, y respecto al próximo gobierno, este gobierno ha sido menos de izquierdas que el gobierno anterior. Yo lo que espero que el próximo gobierno, la izquierda tenga más peso, la izquierda alternativa no nacionalista tenga más peso, no tanto en el gobierno no, que también, en el gobierno también, pero si no puede ser en el gobierno, porque la izquierda alternativa, pues yo sé, es que a ganar salimos todos, ¿verdad? O no está, o ha desaparecido, que también puede ser, espero que no, pues por lo menos que ese acuerdo programático pues pueda ser más de izquierdas, porque la izquierda alternativa esté ahí fuerte y presente y pueda intervenir para ello. Señora Fanlo, le miraba a usted. Pues en los últimos 4 años de este gobierno se ha conseguido reducción de la deuda en 500 millones, señora Álvarez. Este gobierno ha reducido la deuda en 500 millones. Ha conseguido lo que en 20 años no se había conseguido en autogobierno. Se ha conseguido 2 modificaciones del convenio. Un acuerdo para la modificación de aportación económica al convenio. Se van a recaudar 107 millones con los nuevos impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Yo creo que hemos demostrado que somos un gobierno solvente. Bueno, como no tenemos mucho tiempo y veo que están tomando mucha nota todavía, y esto da para mucho más, pero nos quedan apenas 3 minutos, entonces vamos a exponer una breve reflexión final, ¿no?, a estos argumentos que hemos puesto sobre la mesa. Vamos a comenzar con la señora de Simón, aunque ha quedado bastante claro con esta última intervención suya. Pero yo creo que ha quedado claro. Sí, yo espero, insisto, es que espero para el futuro una composición del Parlamento, insisto, con más fuerza de esa izquierda alternativa que es capaz de pactar, pero es capaz también de mantener la autonomía y la libertad para defender su programa y su proyecto político. Sus posiciones, señora Arcama. Bueno, creo que tenemos unos retos a corto en esta legislatura y a medio en la siguiente, desde luego, como son el desempleo, la precariedad en el empleo, la inflación que estamos teniendo ahora mismo, la carestía energética, bueno, no me voy a extender en este sentido, el estado del bienestar en su conjunto, hemos hablado antes de sanidad, unos retos importantísimos para los cuales creo que una de las soluciones pasa, desde luego, porque Gero Abay sea fuerte, que Gero Abay tenga un apoyo importante. Creo, sin duda, que tenemos a la mejor candidata, a la mejor presidenta del gobierno que ha tenido Navarra,
y a partir de ahí, desde luego, abiertos a lo que diga la ciudadanía. Pues bueno, los socialistas pensamos que quedan retos, tenemos que seguir aportando soluciones a la ciudadanía para salir de esta crisis económica con una recuperación social y justa, y pensamos que el gobierno liderado por María Chivite, en este caso, pues ha sabido ser solvente y dar respuestas a la ciudadanía y sobre todo a los más vulnerables. Habrá que ir recogiendo cada uno de estos mensajes, porque se van a ir reproduciendo en las próximas semanas sin lugar a dudas. Señor Álvarez, sí, bueno, mucho pues, por apuntar, poco tiempo para decirlo todo, pero bueno, lo voy a vamos a hacer intentarlo. rápido. Sí. El Partido Socialista no va a ganar, pero Abay no va a ganar, de hecho van a bajar en escaños, todas las encuestas serias, que no son las del señor Tezanos, así lo dicen. Por cierto, Bildu va a subir, pero porque ustedes les dejan, no porque nosotros les hagamos publicidad. Y en mayo, bueno, pues UPN va a ganar las elecciones de manera holgada, Javier Esparza va a ser presidente y se va a encontrar, por desgracia, pues con una Navarra pues más pobre, menos líder, menos competitiva, menos social, con más personas pobres en Navarra. Pero con el mayor presupuesto de la historia, recuérdelo. Sí, con el mayor presupuesto de la historia, pero con todos esos datos que son así objetivos, pero con muchas ganas porque le daremos la vuelta. Pues las espadas en todo lo alto, ya lo dicho, no sé si estamos a final de legislatura o comenzando ya la campaña electoral, pero por ahí, es una mezcla de todo, de todo. Pues gracias, les agradezco desde luego el fair play que como cada miércoles demuestran aquí y también en el Parlamento, seguro que sí. Gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias. Un verdadero placer, nos vemos el próximo miércoles con más asuntos seguro de su interés.